Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7, en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través de Real Audio, www.rtp.es, un solo clic de todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @RTPS. Bien, como dice el líder Tralala, en la fecha nunca mienten los periódicos, ¿no? Jueves 5 de marzo, los dos dicen que jueves 5 de marzo, entonces es jueves 5 de marzo, y está con nosotros nuestro querido amigo que nunca rechaza venir, siempre, aunque a veces lo llamo con buen espacio, a veces lo llamo con short notice, así todo desesperado. Y don Fausto Ortiz aquí está en flesh and bone, en carne y hueso, y para los creyentes está en cuerpo y alma. Más cuerpo que alma. Sí, porque el alma es inmaterial, no se sabe. O sea, estos cristobalinos hay que tenerles un cuidado. Cuidado con la promoción 39, que hoy día estamos celebrando algunos cumpleaños en este mes. Yo pensé que estaban celebrando que se habían graduado y le iba a decir ¿cómo? En mi época y suya, uno se graduaba en enero o se graduaba en abril. Acá era enero 27. Pero en marzo no. No, en abril era. Graduación en marzo no había. Así es. Bueno, vamos a la reja, como decía Leopoldo Fernández Tres Patines, a quien los dos tuvimos el gusto de ver. Y oiga, lo que es nacer en el momento equivocado. Ese hombre nacía 20 años, de ahorita hace 20 años, que estuviera repleto de plata, pero repleto de plata, porque el show de Tres Patines se pasó en televisión por décadas y la gente lo seguía viendo. ¿Cómo es el sinvergüenza más simpático de la historia? Oye, hasta ahora hay ciertos sketches que uno se acuerda. Sí, pues claro, como cuando Nananina le contrató comida para 20 comensales y cuando llegaron le había puesto un salero en la mesa. Y entonces cuando el juez le dice, pero usted ¿qué le pasa? Señor juez, chico, me dijo comensales, le puse sal, comensales, a las 30 días de cárcel. El juez no se andaba, pues. No. Ese era un juez que, ¡ay! ¿Cómo daría yo? Porque el tremendo juez de la tremenda corte se pasaron un tiempo aquí en Ecuador de circuito, vota casi, bueno, en lo de lo penal, arrasa. En las otras áreas no hay tantos problemas, casi no hay, es más. Todos los que tienen gran amor por el billete han descubierto, pues, que los narcos no es que tienen juicios societarios, ni laborales, ni civiles, sino penales. Entonces ahí está el guiso. Ahora sí, a ver, obramos según Diario Expreso y Diario El Universo. El Expreso dice que hay parálisis económica. O sea que, como dice en España, hostias, que se te ve el plumero. Se refieren a los que andan disfrazados, que son el demonio, ¿no? Se les ve el plumero. Parálisis económica. ¿En dónde? Porque aquí no hay ninguna parálisis económica, excepto en el sector de multicomercio, porque se vino abajo todo eso allí. Pero a 5 de marzo, uno en cualquier país medianamente no del quinto mundo ya debería saber cómo cerraron las cifras al 31 de diciembre. Pero alguien me dijo hace unos días que no están las cifras oficiales, y después me empezó a hablar de porcentaje y me usó decimales. ¿No era usted? No. ¿No era usted? No. A ver, ¿cuál es el crecimiento? Ecuador, el Banco Central, que ni para calcular bien sirven. ¿Cuánto es que proyectó? 3,8, ¿no? A ver, cuente la realidad. Sí, el Central, para el año 2025, proyectó un 3.8% de crecimiento económico. ¿Ya? Esa cifra fue corregida por allá por el mes de septiembre, porque antes teníamos una estimación bastante más baja. De hecho, el Fondo Monetario hablaba de un 1.8% para el año 2025, pero el Banco Central fue un poco más optimista. Más que lo duplicó. Es correcto, así es. Y entonces, para la tercera semana de marzo, es decir, en unos 14 días por ahí. Estamos hablando de este marzo. El Banco Central publicará ya el dato oficial de crecimiento económico del 2025. O sea, al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Central, desde hace unos 6 meses por lo menos, está publicando lo que se llama el índice de actividad económica mensual, que es un gran adelanto de Central al publicar
el seguimiento de la economía de forma mensual. ¿Por qué es un adelanto? Porque mira, ¿No lo hacía? No lo hacía, otros países lo tenían, y nosotros ya hace un par de semanas, ya el Central nos presentó este índice y te dice que para el año 2024 la economía 24 o 25, perdón, la economía habría cerrado en un 3.4% de crecimiento económico. Habría. Hace falta la confirmación de... Claro, pero es que la habría también te abre la puerta para que sea 3.4, 3.3 o 3.5, porque es un potencial, un condicional. Lo que pasa es que el dato contundente te lo da la publicación de marzo, el de las cuentas nacionales del mes de marzo. ¿Por qué se demoran 3 meses? Porque tienen que levantar información, otros países lo pueden dar con un mes de rezago, aquí estamos teniendo información con 2 meses de rezago. 2,5. Estamos 5 de marzo. Sí, pero ya el dato del central del IMAEC, que se llama, ¿no? Este indicador mensual de actividad económica, ya te lo dieron a finales de febrero. IMAEC. Nos encantan. En una de esas lo insultan uno a la madre con las siglas y uno no se da ni cuenta. Ya, okay. Entonces, ya tenemos, a menos de 2 meses ya tenemos la información cerrada. Y cuando uno mira el histórico, los comportamientos mensuales y trimestrales, la cifra del IMAEC es casi idéntica a la del Banco Central. Por lo tanto, la que hayan publicado ahí es una cifra que es contundente. Entonces, estamos con una economía creciendo el año pasado en 3.4%. ¿Y el 2024? Ahí hubo una caída del 2%. Por los apagones. Básicamente por los apagones. Y entonces ahí... el 2025 no hubo apagones. No. Aunque, oiga, qué increíble, hubo medios y hubo personas y programas de radio y televisión que un poco más y rezaban para que no lloviera, para que hubiera apagones. Porque tienen un problema, no sé de qué nivel, con el pueblo ecuatoriano. Porque si hay apagones, a Daniel Noboa no lo jode para nada. Todos nosotros nos jodemos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en qué equipo juegan? Y yo no les voy a decir IMAEC, yo les voy a decir otra cosa. Y verán que mañana hay gabardina. Entonces, a ver, como no hubo apagones, del 2, que se creció el 24, crecimos... Del menos 2. La K de Tucú, menos 2. Claro. Sí, si uno hace la secuencia histórica reciente, ¿no? Pandemia 2020, caímos 10%. El 21 recuperamos 10,5%. O sea, teníamos 0.5 de profit. Ya. El 22, 6%. ¿De qué? De crecimiento. O sea, el rebote fue el 22. El rebote fue el 21, del menos 10 al más 10. De ahí siguió creciendo, pero más lentamente, 6%. Ya. De ahí 4% el 23. Y menos 2% el 24. Y el año pasado, o sea que el 24 comparado con el 23 fueron 6 puntos de caída. Es correcto. Teníamos 4 y nos vamos a menos 2. Y entonces ahora tenemos 3.4. Claro, entonces, si subiríamos 5.4 claro, comparado... a ver, pero ¿uno compara mes a mes o año a año? Año a año. Entonces tú dices, el año pasado, el 25, crecimos 3.4. El 2024, menos 2. En promedio, el 24 y 25, la economía habría crecido 0.7%. Claro. ¿Verdad? Pero qué bueno que rebotamos más fuerte que el menos 2, porque usualmente uno hubiera esperado, como en la pandemia, de menos 10 a más 10. O sea, recuperabas todo. Acá recuperamos todas las pérdidas de 2 puntos y subimos 1.4 adicional. Pero ese 1.4 adicional uno lo mira en los 2 años y es 0.7. Ya. Pero qué bueno que crecimos 3.4, porque hubiera sido complicado haber crecido menos. Pero en el tema acá, para no hacer comparativo de solamente 2 años, uno dice la década del 2016 al 2025, la economía ecuatoriana habría crecido en promedio 1.7, que es relativamente poco. Porque la ¿Cuánto crece la población? La población crece 1.5. Entonces estamos empatados. Estamos en empate. Y cuando el titular del Expreso dice parálisis económica... pero no habla de eso, dice por los aranceles. Ok, pero forma parte de la economía, digamos, ¿no? Que claro. Sobre todo, seguramente entonces en la foto de la primera plana del Expreso tiene que ver con Carchi, digamos, que seguramente está... Claro, lógico, se refiere a Carchi. A ver, el Ecuador tiene 24 provincias. Y Carchi no limita con Colombia, sino con los comandos de la frontera, el ELN y 20 carteles de la droga. Así que no me jodan. Ya. Es que, Fausto, cuando uno no es tonto y ve la realidad, pero emite comentarios y opiniones
desconociendo esa realidad, uno tiene que pensar que como no es tonto, ya dijimos que no es tonto, que entonces es mala leche, ¿o no? Sí, hay que chequearlo. A ver, a Colombia, ¿cuánto le exportamos? Un número, redondeamos el número, digamos que son $1.000 millones. ¿Cuánto nos vende ellos? Unos 700 millones más, es decir, nos venden 1.700 millones, por eso que la balanza comercial con Colombia es deficitaria en $700 millones. Pero no es tanto. Ya, entonces, claro, cuando tú dices, ¿cuánto exporta Ecuador totalmente? 25.000 millones. 32.000 millones con de el dólares. petróleo, porque el otro día Incluido dije que con petróleo. 25, sin petróleo eran 25.000. Claro, quítale los 32, quítale 7 petróleo, 25.000. Ya. De ahí, de los 25.000, y ahí 1.000 le estamos exportando a Colombia, que es una 25ª parte, o sea, el 4% de nuestras exportaciones van a Colombia. así es. En la macroeconomía no se percibe. El tema es En la la micro. microeconomía, el tema Especialmente es en los esa lugares que empresa, están al lado en la frontera. esos trabajadores. Ok. Pero entonces, para no salirnos del tema de la exportación, Ah. de los 25.000 millones que exportamos en no petroleras, hay que quitarle 4.500 millones de la minera. Para Ok. hacer el análisis no Está bien. petrolero, no minero. Entonces, 25 menos 4, te quedan 20.500 millones. Ya, entonces tienes 20.500 millones y de ahí el más importante producto de exportación que ha crecido muchísimo, Camarón. sin duda, 8.400 millones de dólares. Le Luego, quitas a 20.500, 8.400, estamos en 12.100. de ahí, Cacao y banano. entonces si juntas los dos, 8.000, casi 9.000 millones de dólares. Ya. De ahí sigues en la pelea de los números y vas con pesca, enlatado atún, como 1.800 millones. Pero a ver, realmente lo que nosotros exportamos, aparte del petróleo y minería, que es el Estado, son 3 productos. Hoy día tres Camarón, banano y cacao. Y el cacao este año ya se acabó a unos $12.000, se estabilizó en $3.000. O sea que lo que produzca el cacao va a ser muy inferior Claro, a lo cuando anterior. miras el número del 2025, el cacao, Le ganó al el banano. crecimiento en volumen es 22%, En volumen. en volumen. Y en precio. 0%. O sea, ya el precio del 2025 fue el del idéntico 2024. del 2024. Es que el boom fue el 2024. Y como es idéntico, uno subió y el otro bajó, pero son idénticos. Pero el año actual agarra el año con la parte baja, por lo tanto vas a tener una caída importante en el precio cuando hagamos este programa el próximo año. Habrá Claro, una caída no. importante y por lo tanto también ya los 4.500 millones que exportó cacao Ya seguramente pueden ser un poco menos. Pero Bastante menos. pero va a ser importante en el tema de la posibilidad de haber podido exportar mucho más volumen y llenar nuestro cacao en el mundo para que puedan sentir cierta calidad y puedan tener la demanda apropiada. Bueno, el cacao lo que hizo fue recuperar una parte de su importancia porque durante muchos años el Ecuador vivió el cacao. Así Aquí es. no había banano, Sí. ni había petróleo, ni había oro, ni había flores, ni había, había pesca artesanal, no había flota pesquera. Sí. O sea que vivíamos del cacao. Claro, de repente el cacao que exportaba menos de 1.000 millones de dólares se pasó a 1.000, a 2.000, a 3.000 A y 4.000. 4.500 millones que llegó. Claro, lo pasó al banano. Lo superó el banano. Ahora, este a año. ver. Ok, entonces, estamos claros. Con las cifras, 3.4, veníamos de -2, hemos ganado 5.4. Claro, porque de -2 a 0 son 2 puntos y 3.4 de crecimiento, 5.4. Sí, pero en verdad te nivelaste, o sea, frente al 2023. No, contra el 25. Perdón, 25-24. Sí, la diferencia es los 5.4. Ok. Pero contra el 2023 Claro, ahí ya es es otra cosa. apenas 1.4. Claro, lógico. Claro. Está bien. Me queda claro. Te entendí. Gracias. Me explicó también que lo entendí yo. O sea que ustedes están volando, si lo entendí yo. Esa no es mi área. A ver. Ok. Resulta que el señor Donald J. Trump y el señor Benjamin Netanyahu, conocido por sus amigos y enemigos como Bibi, pero con B largas, ¿no? No voy a pensar que le dicen Bibi porque... No, a ver. Decidieron que el ritmo de almacenamiento, fabricación, compra de cohetes y de drones de Irán iba a llegar a un punto en que iba a tener tantos que iba a ser imposible atacarlo y mientras tanto seguían con su programa nuclear y dijeron, ¿sabes qué, Cholito? Hasta aquí llegamos, atacaron. Pero resulta que en la punta más estrecha del estrecho de Hormuz, que encima es estrecho,
está la gigantesca base de la banda, sí, es una banda de criminales, de la Guardia Republicana Islámica de Irán. Creo que se llama Bandar Abbas, una cosa así. Y han cerrado Hormuz con 3 buques de guerra destructores. Y claro, ahorita no hay problema porque todo el mundo tiene petróleo estoqueado, pero vamos a la hipótesis. Primero, la no consentida hipótesis de que Irán logre bloquear Hormuz 1 mes, 2 meses. ¿Qué tan grave es? A ver, a nivel mundial muy grave, sobre todo a China le pegan en donde sabemos. China, Europa, algunos países de la zona, digamos, ¿no? De la zona de influencia. Para nosotros, nuestra complicación, en el caso ecuatoriano, es que los combustibles que importamos van a subir. Ya. Pero usted parte del asunto, ¿cuánto subiría el petróleo? Es la primera pregunta. En un bloqueo de 2 meses. Porque claro, si le hablo de un bloqueo de 1 año, ya sé lo que va a pasar. Claro, exactamente. Son 2 cosas. ¿Cuánto sube y qué tanto demora? Ya, ¿cuánto subiría? Si son 2 meses, no es tan complicado, porque usualmente uno tiene una cantidad en stock es importante y puede... Además que Estados Unidos puede liberar la reserva estratégica y lo que ya están diciendo, que Estados Unidos podría mandarle hasta petróleo a China, o de ellos o de Venezuela. Correcto. Entonces, pero supongamos que al nivel de importación es lo que nos complica, porque para el presidente Noboa es importante tener una situación estable en el precio del petróleo. No tanto por los ingresos fiscales, porque ahí nos mejoraría los petróleo de ingresos fiscales. $120 te saca la lotería, pero ¿y la gasolina y el diésel? Claro, el diésel es el problema, ¿no? Porque la gasolina estamos acostumbrados ya a que si sube un poquito hay que pagarla. Pero es que con petróleo de $120 no va a subir un poquito. Sí, pero el uso de la gasolina extra tiene otro impacto no económico, no político. Ya. En el caso del diésel, sí, político. Ese es meramente 100% político. Transporte. Es transporte. Hoy día están discutiendo si es que les van a ampliar el plazo de la compensación, que se lo amplíen. Que el gobierno debería ampliárselo por 6 meses más, seguramente. Porque si es que el precio se va su escenario, Rodolfo, de 120, ¿es probable o no? Sí, dentro de las probabilidades. O sea, ¿qué es tan probable? Estamos hablando de un cierre solo de 2 meses. Hoy día estamos en un petróleo, el petróleo debe estar hoy día en 75. ¿Cuál? ¿El WTI o el Brent? El WTI. Perdón, a nosotros no nos importa cuánto esté el Brent. Sí nos importa, es lo mismo al final del día. Pero es un marcador para el petróleo del Mar del Norte. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando uno hace ¿Cuánto estamos entonces? Debe estar hoy día en 70, 75. En ese rango. Si estaba hace cerrado, 3 semanas en 60, ¿no? Si sigue cerrado, digamos, todos estos días, ¿a cuánto amanecería en su cálculo el lunes el petróleo? O sea, el petróleo podría estar entre 75 y 80, digamos, en esos niveles. Ya ahí... Eso no es tan trágico. Claro, pero ya ahí el precio de la gasolina, el precio del diésel afuera, seguramente lo vamos a ver que se empieza a subir. Y cuando te quieran empezar a vender el diésel, quizás también va a estar más alto. Y entonces el gobierno tendrá que chequear, ¿qué hacemos? ¿Regresamos a vender con pérdida o lo ponemos a precio internacional y trabajamos con los subsidios? Ese es el gran dilema del gobierno y no debería el gobierno pensar en vender con pérdida, ¿no? No, porque no estamos para perder plata. Compensa el transporte de todas las índoles, el pesado, el interprovincial, el intercantonal, todo el que usa diésel. Transporte. El que tiene un carro a diésel de $80,000 o de $40,000 para ahorrarse la diferencia con la gasolina, que lo han hecho durante muchos años, bueno, ahora te toca joderte, pues, hermano. Qué pena, ¿no? Has tenido décadas viviendo con un precio de diésel irreal y regalado. Te tocó joderte. Qué pena. ¿Qué quiere, que me ponga a llorar? Nicaragua. Sí, 77 está. 77. Así es. ¿El presupuesto a cuánto? 55. O sea que son 22 netos. Sí, pero ¿cuánto es eso en plata? El número fácil es, por cada dólar que suba, 50 millones de dólares al año. Entonces, si estamos diciendo que son $20 en el año, serían 1.000 millones. Si son 2 meses, la sexta parte. Son 160 y pico de millones que igual daño no te hacen. Sí. Ahora, 300 y pico. ¿qué pasa si esta gente de
de la Guardia Revolucionaria, que es la que controla el estrecho de Hormuz, se vuelven más locos de lo que ya están y atacan todo el sistema de refinerías y de pozos de petróleo del otro lado, o sea, Kuwait, Qatar, Emirates y Arabia Saudita, la que ya atacaron. Arabia Saudita está estudiando el rey, porque ahí manda el rey y los Crown Prince, los príncipes de la corona, desplegar su fuerza aérea. Es el tercer país del mundo que tiene F-35, la versión más avanzada. Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. O sea que, a ver, si estos individuos se vuelven locos, vuelven eso y ponen 2.000 minas flotantes en el estrecho de Hormuz. Y entonces mientras limpias eso y mientras reconstruyes los bombardeados, ya no son 2 meses. Sí, para nosotros ya tuvimos precio de petróleo de 140 allá en el año 2007-2008. ¿Usted estaba ahí? Yo era ministro de Finanzas. ¿Qué se sentía de recibir 140? Yo quiero saber eso. Era como un Claro, cuando nosotros empezamos allá por enero del 2007, exactamente, enero del 2007. El precio del petróleo estaba en $47. Venía subiendo constantemente desde que se fue más, mire, se largó Maguat y el precio del petróleo empezó a subir. Claro, Maguat lo tuvo a $7, ¿no? Entonces, castigo de Dios. Sí, entonces el $47 en enero del 2007 y en julio del 2008 estuvo en 140. Entonces, la cantidad de plata... ¿El marcador o lo que nos pagaban a nosotros? Por momentos llegamos a vender a 140 nosotros también. ¿A $140 sí, por barril? Por barril. Seguramente no todo el mes completo, porque no hay un reporte. Pero cada de día que usted vendió, ¿cuántos barriles vendíamos? Más o menos. Hemos producido lo mismo siempre, 500.000 barriles por día. ¡Ay, Dios! Exportábamos 130 millones de barriles al año, entonces por lo tanto estábamos vendiendo 10 millones y pico de barriles mensuales, ¿no? Y a $140. La reserva, claro, la reserva internacional en esa época, que arrancó en $2.000 millones, se fue a $6.000 millones de dólares. Ya, claro que también fue influenciada porque cuando se eliminaron los fondos petroleros aumentaron 1.300 millones de dólares en la reserva, pero aparte de eso aumentó. Y ahí, para la crisis del 2008-2009, por la crisis de la banca americana, la crisis de Lehman, las famosas segundas y terceras hipotecas. Correcto. Me volví a ver la película de Big Shot, está espectacular la película. ¿No? Sí. Qué buena que es. Sí. Y hay otra que es muy buena, Too Big to Fail. Correcto. Le dijeron, no, esta no se puede caer. Sí. Entonces, ahí se perdieron 4.000 millones de dólares, pero de las reservas nuestras. Ya el Banco Central tenía plata, el Ministerio de Finanzas tenía plata, y ahí se perdió. Entonces, pero para eso era la plata de los fondos petroleros, para eso era la cuenta corriente única. Y se logró soportar ese impacto. Pero hoy día no tenemos los colchones que teníamos en el pasado para soportar crisis, digamos, ¿no? ¿No es que tenemos 11.900 millones en la reserva monetaria o yo leí mal? 11.800 millones tenemos, no es plata del gobierno. No, pues ese es el problema. 2.500 millones es plata del gobierno, que es la... de los 11.800, solo 2.500 son plata del Estado. La cuenta corriente única. Sí. El resto es de prójimos. El resto es 4.000 millones de la banca por el encaje, 2.000 millones de los otros que encajan, 4.000 millones entre los municipios y las empresas públicas, y 700 o 500 millones de dólares ahí de Seguro Social y otros más. Una pregunta, Fausto. ¿Y por qué nunca alguien ha tenido la honestidad intelectual de hablar de cuánto tenemos el Estado? Porque la otra plata que usted me dice no es del Estado. Y a mí me enseñaron en mi casa y en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos. Y a usted le deben haber enseñado en su casa y en el Colegio Cristóbal Colón de la Orden de los Sacerdotes Don Bosco, que es como de verdad se llama. ¿No es cierto? Ya. Que cuando uno coge plata ajena, sin violencia, está hurtando, ¿no es cierto? Para entendernos todos, está robando. Ya. Y si yo le digo a alguien que tengo 11.000, cuando tengo 2.500 míos, lo estoy mintiendo. Y si le estoy pintando eso para meterlo en un negocio, lo estoy engañando, timando y estafando. ¿Por qué hablamos de cifras de plata que no es nuestra? O usted cuando hace sus cuentas mezcla la plata suya con la que no es suya. No, pues no. A ver, sí, explíqueme que yo soy bruto. A ver, quizás por omisión al menos hay un pecado por ahí. La Reserva Internacional, que todavía en algunas entrevistas me dicen la Reserva Monetaria. Eso ya no existe. Pero eso ya no es reserva, hasta yo entendí eso. En la Reserva Internacional. Sí. Monetaria era cuando respaldaba el Sucre. Claro. Ahora no respalda nada, nuestros dólares están respaldados por el Tesoro Americano, Así es. el FED. Entonces la Reserva Internacional, esa de ahí es la sumatoria
de las plata que tienen algunos clientes del Banco Central depositadas y el central se los tiene en efectivo. Clientes obligados, además, por la ley. En buena parte. Ahora, la banca entiendo que está sobreencajada. Sí, pero cada vez menos, ¿no? Ya. Porque la banca dice, no percibo riesgo, entonces puedo voy bajar allá. y lo puedo ir colocando de forma de Ok. crédito. Entonces, cuando uno mira cuántos de los pasivos que recibe el Banco Central, de los depósitos, los tiene en forma de efectivo, la relación hoy día es 87%. Es la mejor, Es altísima. es la mejor relación que ha tenido desde el año 2008. O sea, desde la bonanza petrolera del gobierno del presidente Correa. Sí, pero ojo que desde que se pone la dolarización, la reserva se llamaba Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. RILD. Es correcto. Entonces tenía que tener 100% en forma de efectivo. Sí, pero eso no hemos tenido, creo que en La nuestra tuvimos comunidad. del 2000 al 2008 noviembre. A ver, 2000 sube el presidente Noboa, Gustavo, sí. correcto. Y luego viene mi coronel Gutiérrez, y luego viene mi amigo Fabián Alarcón, mi amigo. Y luego viene el primer... Fabián Alarcón. Maguat. Alarcón es mucho antes. Alarcón es cuando se cae Abdalá. A ver. Sí, perdón, un lapsus brutus. El año 2000 es Gustavo Noboa. Y de ahí viene Lucio Gutiérrez. Correcto. De ahí el cardiólogo. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse, pero vea, yo nunca compré esa teoría de que como alguien está muerto no se puede hablar mal de él. Entonces no se puede hablar mal de Hitler, ni de Stalin, ni de Mao, ni de ningún asesino serial. Estoy exagerando el argumento, ¿no? Porque, a ver, comparar al señor ese que usted mencionó con Hitler es para ver, pues, no insultar a Hitler e insultar peor al cardiólogo, ¿no? Porque el otro era un monstruo, pero era un genio. Este no era un monstruo, pero como político, como cardiólogo era brillante. Como político fue un desastre. Nos perdimos el tratado de libre, el fast track con Estados Unidos. No tuviéramos los problemas que tenemos ahora. Culpa de él. Así que a mí no me jodan con que no hay que hablar mal de los muertos. ¿Ya? A ese habría que darle una gabardina diaria. Entonces, todos esos gobiernos, incluidos los 2 primeros años del presidente Correa, estábamos iguales. 100% respaldada hasta noviembre del 2008, que es la crisis de Lehman. La crisis de los bancos. Claro, cuando se fue al carajo. Y Estados cuando Unidos. Ecuador decidió no pagar los bonos de deuda externa y se le cerraron el acceso al mercado internacional. Desde ahí a diciembre ya cayó a 88% de la relación. Sí. Y igual seguía siendo bueno, 88%. Sí, claro. En el 2016 caímos hasta una relación de 25%. ¿Qué? Por cada dólar que debíamos, que depositaban la gente, o sea, el que central solo tenía 25 centavos en la cuenta. Oiga, jefe, pero eso ya es una macroestafa. Entonces, eso era crítico para la economía, porque en cualquier momento, no es que no nos dábamos cuenta, sabíamos, pero en cualquier momento venía un choque externo y nos hubiera sacudido. No, nos hubiera mandado a pique, pues con una cuarta parte de lo que tiene. Sí. Entonces, solo con el encaje, donde la gente iba a pedir la plata no había con qué. Claro, por momentos hubo periodos en donde el encaje, ni siquiera el encaje bancario estuvo completamente respaldado. Ya, entonces, pero de ahí para adelante volvieron a subir y ahora estamos en 87%. O sea, ¿con quién empezamos a subir? ¿Con Moreno? No, el mismo presidente Correa se desploma, el mismo presidente Correa empieza a recuperar el tema de la reserva internacional. Pero tuvo pero fue casi los últimos años, ¿no? Okay. Y entonces, y luego la reserva internacional, estos 11.800 millones, frente al tamaño... Que ya no se llama reserva monetaria de libre disposición. No. Ni internacional. Nada. No. Reserva monetaria ya no es. Punto. Ya no, Ya. porque no es respaldando pues no la garantizamos moneda. ninguna moneda porque no es, las latas sí están garantizadas. Son 90 millones de dólares. Eso sí están. Sí. Siempre estuvieron, creo. Sí. Y entonces tienes tú 11.800 millones frente a una economía del año pasado de 134.000 millones de dólares. Eso es más o menos el 7.2%. Iba a decirte 1 del a 12. PIB. 1 a 12, 1 a 13 de ¿Ya? relación. Y entonces, ¿ese es el mejor momento de la Reserva Internacional frente al tamaño de la economía? No. Tuvimos buen momento en el 2020, 2021. En el año de la pandemia. Prepandemia. O sea, estamos hablando de hoy día febrero de 2000. Ah, claro, 20 era el 19. Sí, claro. correcto. Entonces, y también similar a lo que teníamos en el año 2007-2008.
Entonces, estamos en un buen momento de reservas. Ya, de reservas. De reservas. Pero esto aquí, de alguna forma, también es medianamente temporal, porque los 2.700 millones de dólares que tenemos hoy día en la cuenta corriente única ocurren porque en diciembre recibimos plata de préstamos de multilaterales. En enero recibimos la colocación de los 1.000 millones extras en los bonos de deuda externa, que están ahí para pagar intereses, amortizaciones. Sí. Sí. O sea, mejor dicho, no es que están, pero no están. Están, pero se van a ir porque hay que pagar. Claro, y en la medida que sigue entrando recursos en financiamiento, entonces la reserva va a poderse quedar al final del año, supongo yo, en un nivel de 1.000 millones de dólares, que es un poquito más allá del promedio, que son 700 millones. Ahora, hay varios temas ahí también relevantes en cuanto a los atrasos, por ejemplo. Cuando el presidente Noboa arranca allá por noviembre de 2023, cierra el año un mes después con atrasos de 5.400 millones de dólares. O sea, ya no era bicicleta, sino... Elevadísimo, ¿verdad? Porque lo normal eran 2.500, claro, 3.000 millones de dólares. Se fue al doble. Se fue, porque el presidente Lazo, que estaba ya de retirada con el tema de la muerte cruzada y la complicación que tuvo él, entonces se le acumularon atrasos. Y esos 5.000... Simple y llenamente, como ya se iba, no pagó. Vamos a hablar claro. Y esos 5.400 millones de dólares, seguramente también, como ya se iba, nadie daba plata también. Hay que estar también en el otro lado. Ah, no, claro, sí, claro. Sí. Entonces, y de acá hay una cosa. Ahí la Corte Constitucional hizo un papel, ¿cómo es? La mínima credibilidad. Váyanse al carajo. Verosimilitud. Es lo mismo. Verosímil es lo que es creíble. Oiga, no puede ser real. Y entonces, un año... Eso fue casi un golpe de Estado contra la democracia. Se la tengo anotadita. Otra gabardina diaria. Es que es verdad. Oiga, del 2023 al 2024, esos atrasos subieron 200 millones de dólares. De 5.300 a 5.500 millones. O sea, peor todavía. O sea, no pudo el presidente Noboa bajar los atrasos. ¿Con qué? Pero ya para el 24 y el 25, ya al fin logra bajar los atrasos, y hoy día los atrasos siguen siendo altos, pero están en 4.300 millones de dólares. O sea, ha bajado 1.200 millones de atrasos. Es correcto. En otras palabras. Sí. Y cuando uno mira el atraso, ¿verdad? Cuando uno mira el atraso... ¿Están viejos del atraso, la primera pregunta, o no? Sí, o sea, lo que pasa es que pagas el atraso viejo y te quedas con el atraso nuevo. Eso es un poco Pero el siempre ejercicio. se hace eso. Sí. Yo tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, claro, es que eso no es el Estado, porque la Constitución dice que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son otros distintos y diferentes a los del Estado. O sea, por tanto, aunque el Estado le mete la mano desde que inventaron el IES. Perdón. Pero consolidamos, ¿no? Antes no le metía la mano. El primero que le intentó meter la mano a la plata de la, ¿cómo se llamaba antes de llamarse ahí? Es la Caja de Pensiones. Fue el doctor Velasco Ibarra. ¿Ah? Necesitó plata. Y la Caja de Pensiones no es que era multimillonaria como ahora, porque no había tanta gente, pero quien presidía la Caja de Pensiones era un íntimo amigo del doctor Velasco Ibarra, el licenciado Roberto Páez Terán, hijo del general Ulpiano Páez Egües, asesinado con Alfaro, mi tío abuelo. ¿Y sabe lo que le dijo? Que no, porque no era plata de él. Y claro, pues Velasco pues lo sacó, y ahí terminaron una amistad de años, pero eso es lo que tenía que hacer el deber de cualquier persona que maneja plata ajena, es cuando le piden la plata ajena, decir, no, yo no te puedo dar plata ajena porque no es mía. Pero aquí no. Aquí abren nomás iba a decir una barbaridad y mañana es que es viernes. Ok, o sea que... Los atrasos han bajado. Han bajado 1.200 millones. Pero entonces, y otro elemento importante que uno puede ver en la presentación de las cuentas del deuda pública, dices tú, de los 4.600 millones de dólares de atraso, ¿con quién es el atraso? ¿Con el mismo sector público o con terceros? Hay de los dos. ¿Contamos al IES como sector público? Sí. Ya. Sí, porque consolida. Entonces o sea, quiere decir... como que fuera uno. A ver, es que pregunté mal. Perdón, mi querido Fausto, pero usted, que me conoce bastante ya, sabe que yo soy limitadito en esto, ¿no? O sea, yo fui filosófico sociales, no me pida maravillas. A ver. Pero eso no quiere decir que ahí está la plata que debe el IES. Esa plata está aparte. ¿O está en el hueco de acá? A ver, es que... Porque el IES le debe a Raimundo y todo el mundo, pues a las 11.000 vírgenes y a las 11.000 no vírgenes. A ver, una cosa es lo que el Estado le debe al IES, ¿ya?
Y seguramente, como el Estado le debe al IES... Y el IES no paga. El IES Ya. no paga y también Pero tiene es que yo cuentas estoy prorrogadas. casi seguro que lo que el Estado le debe al IES probablemente sea menos de lo que el IES le debe a los prestadores de salud. Esa es genialidad que se inventó su amigo Ramiro González. ¿O no era amigo suyo? Yo no estoy muy seguro de esa No, yo tampoco, estoy dando afirmación. una hipótesis. Porque cuando uno dice el Estado ecuatoriano y el IES, la relación, ¿verdad? Ajá. Por lo pronto, en la deuda interna hay unos 14.000 millones de dólares de bonos de deuda interna. Ah, ya. Ahí no, pues contando los bonos de deuda interna, pero pues está peor bien, es la deuda del Estado al IES. para cuantificarlo un poco. Ahí, de esos 14.000 millones, seguramente 10.000, 12.000 millones son los que el IES casi que se ha visto obligado a invertir, digamos. Como el Estado no tiene dónde conseguir, le dice, oye, Cholito, te quito plata a ti y acá está. Pero es que viene una pregunta, aunque yo sé que usted no es experto en derecho constitucional, pero a ver un ratito, si la Constitución dice que los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son otros diferentes y distintos a los del Estado, resulta que el Estado no le puede decir, oye, Cholito, te cojo la plata. Tiene que el Consejo Directivo del IES acolitarlo al gobierno para darle la plata, porque si no sería una barbaridad constitucional. Oiga, que casi podría implicar un juicio político y una intervención de la Corte Constitucional que alguna vez haga algún control de verdad, ¿no? Oye, casi 20 años atrás yo era ministro de Finanzas. Claro. Y cuando no Y los dos éramos 20 años más jóvenes. Es correcto. No hay cómo regresar en los tiempos. No, estamos bien ahí. No estamos, era usted, yo no, yo quiero 20 años menos. Oye, entonces estábamos faltos de plata en algún momento y llamamos al Comisión de Inversiones, al Ministerio de Finanzas, a negociar que nos compren bonos, negociar. Oye, te doy estos plazos, te doy estas tasas, ¿qué te parece? Y llegamos a un acuerdo. Pero me dicen que ahora, no lo he confirmado con algún ministro de Finanzas amigo, me dicen que ahora el ministro de Finanzas es el que preside el Comité de Inversiones de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué negociación tiene? Entonces, es casi que una orden cómprame aquí. Eso no puede ser. Entonces, pero perdóneme, pero es que me resisto a creer que sea eso, porque eso primero no es ético. Si no es ético, carece absolutamente de fundamento moral. Y si me apuran, legalmente hablando, eso es un robo disfrazado. O sea, yo decido cuánto me voy a prestar, cuánto voy a hacer que se emita el Estado, el IES coja los bonos del Estado de las condiciones que el Estado quiere, no las que el IES quiere. Pero aun cuando se negocia como ustedes me dicen, resulta que el Estado del vencimiento paga los intereses, pero nunca paga el capital, paga y vuelve a... lo bicicletea el capital. Por ahí tienes como unos 12.000 millones de dólares de los bonos. Pero eso es una salvajada, pues 12.000 millones de dólares. Sí. Pero, a ver, el Seguro Social tiene que invertir de largo plazo, no hay duda. Y quizás un buen instrumento es el bono del Estado. Está bien. Pero las condiciones son las que uno debería poder negociarlas. O sea, plazos racionales y tasa de interés racional. Correcto. Y luego tienes tú... Perdón, tasa que me beneficie, porque si yo le es. voy a dar plata... Al menos de mercado. No, claro, pues, no le voy a prestar plata perdiendo plata. No, al menos de mercado. Si en el mercado de valores se negocian bonos del Estado a 3 años al 8%, ¿cómo así me vas a querer pagar 7%? No. Oye, entonces, de los atrasos, de los 4.600... Le voy a pedir a Diana Denis, antes de que me olvide, Gerhard, ahora me acuerdo, de pedirle a Diana Denis que lo invite al señor ministro de Finanzas para preguntarle si de verdad es el que preside el Comité de Inversiones del IES, para desmayarme aquí. Sí, y me pasa el programa, por favor. Para claro, revisar. ningún problema, dele. Oye, y entonces tienes tú de los 4.600 millones de atrasos, ¿verdad? Ahí hay también atrasos con el Seguro Social por el 40%. Es que ahí viene un problema, eso no debería existir. Me olvidé que así como el Estado no debería deberle ni meterle mano a la plata del IES, el resto de los ecuatorianos no tiene por qué financiar las pensiones de 3 millones. Pura lógica elemental. ¿Quién hizo la cagada? El doctor Camilo Ponzo Enrique. ¿Está muerto? No se puede hablar mal de él, no. La cagó. Claro que en el año de las fines de los 50, la gente, el IES casi no pagaba por jubilación, porque la gente se moría antes por el promedio de edad. Y entonces Ponce Enríquez, que unos dicen que era un gran estadista, aquí resultó ser un gran miope, no se dio cuenta de la progresión geométrica y miren lo que hizo. Para no hablar de la cagada de la Corte Constitucional, ¿no?
de la primera, que como tenía que decir que todo lo que hizo Correa estaba mal, incluido lo que hizo que estaba bien, ¿ya? Porque hasta Hitler hizo un montón de cosas buenas, claro. Que hizo mal fue abrumadoramente, pues este no es el caso, aquí no ha habido Hitler. ¿Ya? Entonces, así que ahí, perdóneme, pero eso fue una sentencia ad hoc de la Corte Constitucional. Entonces, aparte del seguro, a otros que le debe son a los municipios y prefecturas, porque a mí la palabrita esa, y eso que yo voté, fui de los que me dejé hacer cojudo en la asamblea, por el Cotate, ahí crearon los GATS, nos encantan las iniciales y los jeroglíficos, ¿no? Pero ahí hay plata de esta gente también, ¿no? Claro, dicen, por ejemplo, la prefectura de Guayas habla de que le deben 48 millones. En el conjunto creo que deben andar atrasados 2, 3 meses por ahí. Claro, pero 48 millones, comparado con la deuda total del gobierno con los gobiernos seccionales, sean prefecturas y municipios, debe de ser en proporción al tamaño bien poco. O sea, quiere decir que a la prefectura del Guayas le han pagado más que a otros. Vamos a hablar claro. Habrá que tener los ¿Cuánto números. le debe en general a los más o menos a este fulano? Si son 3.000 millones al año que reciben ellos en números redondos, 3.000, pongamos un número fácil. 50 millones mensuales. Usted multiplica, usted divide bien. 250. Aritmética sí, pero cuando usted me sale con que A más B es igual a C, váyase a la... Oiga, ya. Entonces son 250 millones mensuales. Entonces, si le deben 48, le están debiendo menos de una semana. A ver. No, pues que son en el globo. La totalidad de 223 cantones. Pero Guayas tiene 4 millones y pico, en 18 tiene más o menos el 24% de la población. La deuda son, digamos que fueran 2 meses la deuda. O sea, son, digamos, atrasos por 500 millones de dólares para pagar un número de infancia. En los 500 millones, que la prefectura tenga una deuda de 10% no me parece tan... No, porque Guayas en pesos es el 20 y pico % de la población del Ecuador. Sí, pero también es Guayas y Guayaquil, digamos, ¿no? Entonces, Guayas y Guayaquil. Pero... es que la prefectura no hace obra en Guayaquil. La prefectura tiene unos fondos y el municipio de Guayaquil tiene otros, pero están dentro de lo que recibe la provincia. Claro, los 48 son los que le deben a la prefectura. Sí, correcto. ¿Y al municipio? Pues habrá que chequear los números. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, sí. Espérese. No tengo el número de Dios. Le iba a llamar a preguntar, pues porque me dé el dato. Es broma, no estoy tratando de faltar el respeto a las creencias de nadie. Ok. O sea que, de nuevo, volvemos al tema de que los famosos casi 12.000 millones son plata ajena, sí, básicamente. Y entonces sigues en el seguro y dices, oiga, de las enfermedades catastróficas y enfermedades y otros valores. Entonces hay gente que dice que cuando sumas todo, supera los 25.000 millones de dólares que se le debe al Seguro Social. Ya, ahorita, en lo que hemos conversado, hemos encontrado por ahí unos 15.000 millones de dólares entre bonos y... a ese paso, el Seguro Social, que no engloba a todos los ecuatorianos ni remotamente, va a terminar por quebrar a todo el Ecuador. Y verá que los países no quiebran, pero que Ecuador no emite moneda. Es que es una deuda salvaje. Sí, es que mira que en lo que tú detestas tanto el tema de que el Estado tenga que dar el 40% a la seguridad social. No, yo no lo detesto, lo encuentro injusto, porque el trabajador informal, cuando cumple 65 años, que ha trabajado no 8 horas diarias, sino 10 y 12 hasta parar la olla, ¿qué le dan? Una yuca de este porte le dan. ¿No? Eso es lo que le dan. Sí, correcto. Sí. Entonces, si le vamos a dar, yo no tengo problema de que se aporte el 40%, pero entonces a los informales de 65 años también les tienes que dar algo igual además. Claro, porque la ley, la Constitución dice que somos iguales ante la ley y resulta que no es verdad. Claro, mira que el gasto más complicado en la economía ecuatoriana se llama la seguridad social. Sí, claro. El 40% sobre todo. Porque hoy día es un poco más del 3% del Producto Interno Bruto. Espérate 20 años. Espérate 10 años 10 nomás. Y vas a estar igualando al tamaño de la nómina del Estado. Que hoy día son 10.000 millones y que representa el 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso de ahí lo vuelve insostenible y eso ahí necesita la gente sentarse. Pero ahí viene de nuevo, Fausto. Cada vez que alguien quiere hablar del tema,
figura literaria, no estoy diciendo que sean así, ¿no? Pero que hay un manto como si la omertà de la honorata società, que es el verdadero nombre de la cosa nostra o mafias, honorata società, o sea, la honorable sociedad, ¿ya? Cayera sobre todo el mundo y todo el mundo se queda callado. Y seguimos avestruzando, ¿no? Metiendo la cabecita en el huequito, en el avestruz. O sea, son cifras inmanejables, por favor. Sí, y mira que uno lo puede ver también de esa manera. A ver. El año pasado, diciembre, tuvimos 3.300.000 personas empleadas. Superamos finalmente lo que teníamos empleado en diciembre de 2019, prepandemia. Por fin. 6 años después ya la superamos. Por fin. ¿Con cuánto? Sí, con muy poco. Pero el mismo 3.300.000 es el número de personas con empleo pleno en el año 2013. Perdón, pero el 2013 fue hace 12. Contando con el 2025 fue 12 años atrás. En 12 hemos años. demorado 12 años. En 12 años estamos exactamente igual en el nivel que estamos en el 2013. Y ahí para juntarlo con el tema de las pensiones. Del 2013 a la fecha, seguramente hay más jubilados. Obvio. Entonces, ese es el problema también de la seguridad social, que tienes que el afiliado está estancado mientras el jubilado va en ascenso. Sí, porque cada vez la gente vive más años. Y adicionalmente vive más años. Y entonces, la relación que antes era quizás 9-1 entre afiliado y jubilado, hasta más ha de haber sido. hoy Ahora, día dicen que anda por ahí alrededor o menos de 4-1. No, así es insostenible. Entonces es insostenible, porque no te alcanza lo que uno aporta, casi que ni por eso que el 40% está ahí tratando de equilibrar y tampoco le da completo. Cuando lo crearon en el año 5, cuando fue la cagada de Ponce, no había pues el problema. Si el que tenía plata era la caja de pensiones, no el gobierno. Cuando Velasco Ibarra le quiso meter la mano. Y cuando Ponce le prestó plata para embellecer Quito para la conferencia panamericana que no hubo, ahí hicieron el Hotel Quito, el Palacio Legislativo, un poco de cosas. El seguro le dijo, ya yo te presto, pero a intereses y tú te comprometes a pagarme el 40% de las pensiones jubilares. Ahí está la caja de Pandora que abrió ese insigne estadista, como dicen algunos ignorantes. Insigne estadista. 2 y 3 de junio del 59, insigne estadista. Y la inauguración del Estadio Modelo, la pifiada que te pegaron, insigne estadista. No se le han pegado a nadie en la historia de la República, pero un insigne estadista. Además un individuo que, vea, quien por razones políticas cambia su apellido. No, a mí no me merece ningún respeto. El señor, el verdadero apellido es Ponce de León. Pero bueno, cada uno hará pues con su apellido lo que quiere. Bueno, yo entiendo que alguien que se apellide Hitler se quiera cambiar de apellido. Stalin. Bueno, yo voy a Machala a visitar a un cliente y en la carretera encuentro los afiches. ¿No? Hitler. Claro, pero si yo tenía un candidato a alcalde. Voy a omitir el apellido, pero yo tenía un compañero que se llamaba Luis Hitler. Está vivo, ¿no? O sea, ya no somos compañeros porque ya nos graduamos los dos. Pero está vivo y goza de buena salud. Sí. Pero bueno, está bien. A ver, Fausto. Colombia, pues jefe, no hemos tocado Colombia bien a fondo. En su opinión, usted es economista, ha sido ministro, da asesoría a muchísima gente, entre ellos a gente bajita que lo mandó a saludar. Muchas gracias. Sí sabe por dónde anduvo últimamente el señor, ¿no? Langley. No. Lo mandaron a un lugar que tiene triple frontera donde dicen que por ahí hay mucha gente de Hezbollah y eso. Estuvo en Paraguay, sí, 3 días. Usted mencionó el país, yo no. Que Poncio Pilato es un gil al lado mío. Él mencionó el nombre. Bueno, está bien. Oye, va a ser la asamblea anual del BID, va a ser en Paraguay. Ya de ir este mapa. Los números de Paraguay son espectaculares, el crecimiento económico. Si cada vez que hablo con el señor, sí, que hablo bastante, sí, me habla de Paraguay, de los crecimientos económicos, la maravilla que es, la rapidez. Sí. Prácticamente no hay burocracia, es una cosa de locos. Sí. A ver, pero volviendo al tema Colombia, usted que ha sido ministro, o sea, el de la chequera,
El man era el de la chequera en su tiempo. Porque el ministro de Finanzas es el que... Y chequera gorda. Gordísima. Claro, no como la mía, que uno la golpea y dice, ay. A ver. Ya me dijo usted que tenemos un déficit de 700 millones con Colombia, comercial. Pero resulta que, al menos por las versiones oficiales, el tema arancelario con Colombia no es por déficit, no es para equilibrar el déficit, aunque a nosotros nos han visto la cara de cojudos todo el tiempo. Pues su merced que Colombia es un país unitario, no es federal, pero cada departamento tiene sus reglas fitosanitarias y entonces el licor ecuatoriano no puede entrar, Ave María Purísima. No joda. Ya, pero no es ahí. El problema es que nosotros limitamos no con el Estado colombiano, sino con el ELN, las disidencias de la FARC y todos los carteles. Y el Estado colombiano no hace nada, bien, gracias. El señor Petro recibió 47.000 hectáreas, tiene 270.000. ¿Y sabe el descaro que tiene Carlos Rucao, que fue vicepresidente de Menem? ¿Sabe cómo le llama? A Petro, que es un señor que consume lo que vende. Tiene el descaro de decir que la mayoría de la cocaína sale por Guayaquil. ¡Ah, carajo! ¿Y de dónde llega a Guayaquil? ¿De China o de Australia? No, de Colombia. Entonces, primero, ¿tiene sentido presionar económicamente para que esta gente cuide su frontera? Porque es un tema de seguridad. Aquí no es que, oye, tú me estás comprando menos, cómprame más o no te compro, o te pongo arancel. ¿Tiene sentido? Uno. Segundo, ¿es sostenible? A ver, escudos humanos, digamos, yo creo que es lo que estamos utilizando. Porque Es que, yo me voy a callar, síganos. Porque cuando le pones el arancel, no le estás pegando al gobierno de Petro. Le estás pegando a las empresas que están ubicadas tanto en el gobierno de Petro como bajo el gobierno del presidente Noboa. O sea, north of the border and south of the border. Correcto. Los dos Estás marcharon. pegando a las empresas. O sea, así es. El mensaje es claro, que las empresas locales en Colombia Mire esa maravilla, pero mire antes de que se vaya, mire esa maravilla. ejerzan presión, Duque, ejerzan el presión señor Duque. hacia el gobierno para decir, oiga, haga algo, porque yo creo que alguna razón tiene el presidente ecuatoriano para decir, hay un problema en la frontera, que si el gobierno hiciera algo, quizás entonces pudiera no tener ese tipo de reacción. Por ahí leía también alguna preocupación, que viene para la respuesta a la segunda parte de su pregunta, si es que, según cómo lo vaya enfrentando Colombia y Petro, sobre todo, el tema localmente, podría inclusive mejorarle su popularidad y quizás ayudar hasta al candidato. A Iván Cepeda, que es el candidato a su candidato. Entonces, eso sería terrible para Ecuador, porque lo que nosotros quisiéramos es que el gobierno de Petro se termine, venga alguien con que uno pueda conversar para decir, oiga, corrija ese tema, y si que habían tantas hectáreas antes y tantas menos. Dentro de lo posible, que haga lo que hizo el presidente Uribe y lo que hizo el presidente Duque. Y no lo que hizo el farsante ese de Santos. ¿Se acuerda cuando fue el bombardeo de Angostura? ¿Quién cree que era el ministro de Defensa? Santos. Ahí después se tiró a buscar el premio Nobel de la Paz, pero como arquero. Y les entregó toda la frontera. Y luego que Duque trató de enderezar, llegó Petro, y bueno, ya sabemos, ¿no? Es el récord de cultivos de coca de Colombia. Nunca ha tenido tanto. Sí. Entonces, si hay un tema ahí con un... O sea, sí tenemos a ver, viéndolo desde cierto punto de vista, tenemos razón. El reclamo tiene razón. Por supuesto. Sí. No, en eso no hay duda. Sí. Ahora, ¿qué tan, primero, apropiada, proporcionada y efectiva es la medida? Esa es mi pregunta. Porque de que tenemos razón en el reclamo, eso yo no tengo duda. Yo creo que es más político que económico. Porque estás a 5 meses de que Petro deje el Palacio de Nariño. A 3 meses de saber quién va, ¿verdad? Entonces es un tema temporal. ¿Usted cree que están jugando con el tiempo? O sea, apostando a que estos meses, ok, nos jodemos, pero en 5 meses ya no está Petro ni su pana, y ahí arreglamos. Claro, esa es la jugada. Si supongamos que pierde Petro y su combo. Su delfín. Y su delfín. Que es Iván Cepeda. Entonces el gobierno podría unilateralmente decir, bueno, señores, ya el pueblo colombiano nos ha dado
el respaldo y seguramente el que viene va a hacer lo correcto, por lo tanto desmonto. Okay. Supongamos que eso fuera una cuestión. Pero el asunto es que una empresa que tiene, por ejemplo, palma africana y exporta aceite de palma, que la mandaba a Colombia, y dice, hoy día no te lo compro. Entonces, no, te lo compro, pero con el 30%, porque él todavía no ha subido al 50%. Correcto, ok, te la compro con esos niveles, pero no la vamos a poder vender acá internamente porque se complica. Entonces, ir a buscar otro mercado va a tomar algunas semanas, algunos meses. Y cuando ya encuentres otro mercado, quién sabe si desmontas acá y quién sabe. Entonces te queda esa incertidumbre que le pega al sector empresarial. Entonces, eso es complicado. Ahora, ¿qué le compramos básicamente nosotros a Colombia? Que con el arancel y todo pegue en el bolsillo del comprador ecuatoriano, que no lo podamos reemplazar con otro. Porque a mí se me ocurre que China hace todo lo que hace Colombia y más barato, ¿no? En manufactura. Sí, por dar un ejemplo. Sí, otro ejemplo es la India. Sí, o sea, el caso de la importación es menos doloroso, digamos, ¿no? Porque no estás afectando. En la exportación afectas empleo. En la importación es distinto. Porque si yo traía, supongamos que aquí antes en Ecuador hacían la pasta de dientes. Ahora ya no la hacen en aquí. Una empresa. Entonces ya no la hacen aquí, se movieron a producción en Colombia. ¿Sí sabe a dónde se movieron ahora? Esa misma empresa. A Brasil. Y entonces ya no lo traigo de Colombia por arancel, lo va a traer de otro lado. Entonces, por lo tanto, ahí hay menos. Por supuesto, otra vez, la parte de distribución local que tenía la relación con Colombia y va a complicarse el empleo también, pero en menos impacto que lo que es exportación. O sea, el gran golpe es a las poblaciones, el cordón fronterizo. Por ejemplo, Carchi. Sí, porque esa era una economía de frontera, digamos, ¿no? Entonces, hoy día algo de contrabando, pero mucho de comercio real, digamos, ¿no? Sí, pero ahora los comerciantes de toda esa zona ya no van a tener la fuga de todos los fines de semana de miles de ecuatorianos que se iban a Colombia a comprar más barato y entraban sin impuestos, con lo que yo no estoy de acuerdo. A ver. Sí, es que eso cambia. Eso se acabó. Eso cambia. Porque con 50% de arancel usted pasa el ruichaca con un televisor y un momentito, Cholito, a ver la factura. Claro. Tantos pesos lo comportamos, el impuesto no tengo, confiscado. Claro. Entonces, ahí hay una afectación. Es un tema, yo creo que temporal. Yo hubiera pensado que era temporal y se hubiera acabado ya hace 2 o 3 semanas. No, porque el gobierno del Ecuador dice que no hay voluntad de acción, porque de diálogo, hermano, bla, bla, gratis, pues, ¿no? Sí. Sí, entonces, estamos ahí con ese problema con Colombia, algo con Cuba, que entró también a la... Sí, pero eso no es económico. Es político. Sí, lo han mandado fuera toda la... Sí. Sí, están los periódicos, reportan que... Sí. Déjeme ver si el de aquí lo... No. No dice nada. Qué raro, ¿no? Qué extraño. En cambio, en el Universo, en la primera página, embajador de Cuba debe dejar el país. Basilio, con S, Gutiérrez y los funcionarios en esa embajada deben salir del país tras ser declarados personas no gratas. Y en el techo de la embajada de Cuba estaba una parrillada. Una parrillada, pero de papeles. Yo así he querido hacer con todos mis reportes y mis archivos del Ministerio de Finanzas hace 20 años. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay que estar en este país atento a cualquier cosa que pase. Pero ya empezó... O sea, si usted viviera en la civilización ya los hubiera quemado hace rato. Claro, entonces pero empezó un programa de reciclaje en el municipio de San Borondón y entonces estoy cada semana mandando una carpetita. Sabe que alguien que tuvo la chaquera y gorda no es un ser humano normal. No hay nada que hacer. No piensa igual que uno. Entonces, como yo trabajé en Machagnón y yo aprendí que no hay que quemar la basura. ¿Trabajó en Machagnón? Sí. No hay que quemar la basura, sino hay que entregarla. Porque quemar la basura se pierde plata. Entonces hay que entregarla. Obvio, pues. Hay que entregarla. Pero oiga, usted sabe que en la basura se encuentra de todo, ¿no? Una cosa que se encuentra mucho son anillos, claro, que se le caen a la gente y todo, y van a dar a la basura. Y estamos hablando de anillos de oro. ¿En cuánto está el oro? Sigue upping, ¿no? Que con esto peor todavía, claro, porque no ese valor. Es refugio, sí. Ya mismo esos que tienen Rolex, Patek Philippe, etcétera, con
una cadenota de oro, la gruesa, por ejemplo, el Rolex presidente, ya mismo le va a costar más el oro que el reloj. Claro. Oye, hubo una foto ahí de una de estas últimas capturas de delincuentes vinculados con mafias. ¿Cuál? La albanesa, la que le cogieron ni sé cuántas toneladas, una pérdida neta de 347 millones. Sí, pero hubo una foto ahí de la cantidad que, de oro, de plata, o sea, dinero en efectivo. 900 y pico mil dólares. Unas cuantas joyas ahí. Sí, pero ¿qué joya? Sí. A ver. Que es la reserva de valor, digamos, ¿no? Esa es un poco... Una preguntita. Ayer yo tenía aquí a Holba Cuñeto, hotelería, turismo, todo. Y le juro que casi me voy de espaldas cuando me dijo lo que le ingresa a la República Dominicana, que es la mitad de una isla que no es grande. Porque la isla grande del Caribe es Cuba. La mitad de acá es Haití, la mitad de acá es... O sea, la mitad occidental es Haití, la mitad oriental es la República Dominicana. Ellos le ingresan por turismo 12.000 millones de dólares al año. No tiene Galápagos, no tiene la cordillera de los Andes y no tiene la selva amazónica. Tiene playas y resorts. Y con eso hacen 12.000 millones. Sí. ¿Cómo? Costa Rica es otro ejemplo. No es isla, está en el continente, tiene a los dos lados el océano, una infraestructura turística espectacular, una buena cantidad de plata, mucha rotación. A nosotros nos falta todo eso, nos falta por desarrollar. Claro, Colombia y Perú sí tienen pues lo mismo que nosotros, con el agravante que Perú tiene Machu Picchu, nosotros no tenemos Machu Picchu. Así es, pero con Galápagos tendríamos Claro, ellos no tienen Galápagos, sí. Pero en cambio a Perú le entra mucha más plata también. O sea, lo de la República Dominicana es de locos. Sí, está bien, sí, pero así como no podemos entender eso, tampoco es difícil entender cómo así Perú, Chile sí pueden entrar con toda la minería y nosotros también estamos bastante frenados, ¿no? ¿Quiere la respuesta? Ya no hay corte, parece, pero dele la respuesta. La respuesta es cortísima, porque somos un país de imbéciles. ¿Qué quiere que le diga? Cuando a Lenín Moreno, y tenía razón Lenín Moreno, la famosa célebre frase esa de que en Ecuador alguna gente cree que le debió haber tocado un mejor presidente, y él decía, a mí me hubiera gustado que me hubiera tocado un mejor pueblo, y el señor Moreno tenía toda la razón del mundo. Aquí un grupo de imbéciles, los 9, resucitaron un proyecto que se presentó cuando no se había empezado a explotar nada en las 900.000 hectáreas que tiene el Yasuní. La explotación es en 80. Ahí tenía todo sentido, no se había empezado a explotar nada. Si no quieren, pues ya. Pero no cuando ya estaba explotando 80 miserables hectáreas. Perdemos 50.000 barriles diarios, creo, ¿no? Algo así. 70.000 barriles. Ok. Harta plata. Yo le hago una pregunta. Pero harta plata que se pierde, más harta plata que se enterró, digamos. Una pregunta. ¿Ecuador está en posición de darse esos lujos? No. ¿De perder esa plata? No, para nada. Para nada, ¿no? Para nada. Entonces es un país de estúpidos. Buena parte de la caída de los 530.000 barriles por día a los 470.000 barriles que estamos, buena parte es por esa... Es el Yasuní, es total, ya sí, ya, ok. Están en la Corte Constitucional 2 leyes económicas urgentes que fueron aprobadas en la Asamblea. La una es el fortalecimiento de la minería y el petróleo. Y la otra es la que obliga a lo que ya dice el propio COTAT, 70-30. Oiga, ¿usted se acuerda cuando el Führer, que en paz descanse, no Adolf, sino el Führer, el ingeniero Félix Cordero, yo decía el Führer. O sea, no es que le... Era un... Nah. El tío abuelo de... ¿Por qué no se andaba con pendejadas, pues, el Führer? A ver. Correcto. Nah. 85-15 en Guayaquil. Resulta que hay municipios, por ejemplo en Tungurahua, que se gastan el 120% del presupuesto, o sea que se endeudan. ¿Qué opina usted del 70-30? De que sea obligatorio, en serio. A ver, es que hay dos cosas. Al final es ley, y si es ley hay que cumplirla. Correcto. Pero la Constitución te dice por lo menos el 15% de los impuestos para los municipios y por lo menos el 5% del petróleo para los municipios. O sea, los ingresos permanentes y los no permanentes. Es correcto. Entonces, y de ahí la ley dijo, como dice por lo menos 15, digamos, pongámosle 21. Y como dice por lo menos 5, pongámosle 10. Y así está.
Pero en la ley también pusieron que esa plata vaya a 70-30. Y eso no se estaba cumpliendo. Nope. Y me parece totalmente adecuado que el gobierno diga, yo te entrego, pero me tienes que demostrar que me has cumplido cumples la ley? en el 70-30. Pero el gobierno da un paso más allá. Y le dice toda la plata. Y dice, no solo de la plata que yo te doy, sino inclusive de la plata que tú generas. Claro, en algunos casos robándole descaradamente a los ciudadanos, como era el negociado entre los municipios y los radares. Sí, claro. No. Y entonces... sí sabe que era así, ¿no? Sí. Ya, sí, okay. Sí. Y entonces... hace sentido el 70-30 en la ley para todo. Claro. Es como duro, pero hace sentido. Porque si el municipio toma deuda, con esa deuda es 100% para obra pública. No puedes tomar deuda para conciertos a un cantante, pues, ¿no? En vez de macharla. Ya, entonces, muy lejos. Entonces, hace sentido que alguien los regule. Es duro que te digan que me estás regulando la plata que yo la obtengo. Es duro, pero lamentablemente con lo que tenías que hacer en el tema de la plata que recibías del Estado, no lo cumplías, entonces ahora lo cumples todo. Para algunos municipios, sobre todo los pequeños, va a ser más difícil el cumplimiento y quizás el resultado final sea que te regresas a los niveles de la Constitución, que son 15 y 5. Ya. Pero es lo correcto. O sea, la plata tiene que ir a obra, no a gasto corriente, ni a fiestas, ni a hornados de $15 cuando todos sabemos lo que cuesta, ¿no? Claro. Como caro 5 latas, porque ya me contó gente de Quito, me dice, ¿qué 5 latas? A $2.50 consigue. El otro día entrevisté a una asambleísta de Tulcán y se me rió, me dijo, $2.50 que el mercado de Tulcán. Le digo, verdad, y qué bestialidad de hornado. ¿Te has visto la bolsa de valores de Guayaquil? Está a el Palacio, claro. Y a 2 cuadras más allá, frente al Pacífico, está a 1.50. O sea, todo ahí. O sea que $15 en un... Sí. ¿Qué era? Era hornado con caviar, por cierto. Pavel Muñoz, como su nombre Pavel es ruso, mandó a pedir caviar del Mar Negro y del Mar Caspio y del Mar de la... Ya, mejor me callo. Bueno, mi querido Fausto, gracias. A usted, Rolf. Mañana hay gabardina. Y esta va a estar buena. ¿Cuántos van hasta ahorita? 2 anotados, ¿no? Y acá tengo otro y una media te doy. Esta va a estar buena. Y así le hago un medio spoiler, adelanto una. Ya bastante grave es que me escojan a mí manejando borracho. Pero es más grave que yo dé la licencia al señor Ortiz cuando me cogen borracho. La una acción, si manejo borracho, soy un imbécil y un irresponsable, ¿no? Y deberían sacarme a patadas en el trasero de donde esté. Pero la otra acción es de gente perversa, porque lo jodo a otro por algo que hice yo. Eso, señores, canallada se llama. Nos vemos mañana. Chao. Inicio de espacio publicitario.